Não, porque esse fim de semana eu fui pra Noronha, só que a gente tá no Paraná, a gente tá em Londrina, no norte do Paraná. Era um curso absurdo, todo mundo lá não era rico, era muito rico. Tinha uma menina que fazia o curso comigo, que eu juro por Deus, que ela fazia medicina na PUC, tá? E ela pagava mensalidade, ela não era bolsista da PUC, daquelas que pegou a bolsa. Tipo, ela pagava mensalidade da PUC. Então, tipo, esse era o naipe do curso que eu tô falando, Gabriel. Ah, entendi. Então quer dizer que você não tem filho nenhum? Claro que eu não tenho filho nenhum. Então você foi fazer fofoca, dizendo que tem um filho comigo, pra acabar com o meu casamento com a Daphne, né? Você sempre fazendo seu joguinho sujo, né, Laís? Já sua! Eu não posso falar nada de bom a respeito. Quer levar os tapas, ô cobra venenosa? Ah, vem! Vem que eu passo por cima de você que nem uma rua no completor!
Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, vamos a ir comenzando con la clase de hoy. Están todos ya unidos. Una cuestión que estuve mirando ahí en el tema de los participantes. Por favor, cuando se conectan, coloquen correctamente nombre, apellido, comisión y número de DNI o número de documento que lo identifique, porque si no, no se los toma en cuenta para la asistencia, así que identifíquense correctamente, ¿sí? Si no, probablemente no se les tome la asistencia porque no están correctamente identificados o se los mande a sala de espera. Así que el que no tiene la correcta identificación, sobre la pantallita corrige y agrega lo que le falta. Aviso por las dudas porque después se los manda a sala de espera o no se les pone la asistencia y ustedes hacen los reclamos, pero justamente el problema es que no están correctamente identificados. Tengan en cuenta eso, que es una de las cosas que se les dijo a comienzo de la cursada ya. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros esta semana, como yo les comenté la semana pasada, tenemos que arrancar con parte de lo que es inmunidad innata otra vez, porque vamos a trabajar hoy con lo que es el sistema del complemento y la clase que viene vamos a trabajar básicamente con lo que es inflamación, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, vamos a recordar que la inmunidad innata está conformada por varios sistemas, hay células y hay proteínas que conforman al sistema de la inmunidad innata, y es en general el primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos preparado para responder frente a una sustancia que o intenta ingresar a nuestro organismo o ya ha logrado ingresar. Bueno, una sustancia que la inmunidad innata reconoce como extraña. Recuerden que el reconocimiento como extraño, y eso hablamos de receptores la semana pasada, la inmunidad innata hace un reconocimiento a través de los receptores RRPs. Teníamos diferentes tipos de receptores RRPs. Estaban los receptores LAITOL, estaban los receptores de tipo RIG, los receptores los NOT, ¿sí? Los de detectores de ADN citosólico, los de lectina tipo C y los scavengers. Si ustedes se arman un cuadrito con esos receptores, lo que tienen que indicar, por ejemplo, es en qué tipo de célula los encontramos, qué tipo de PAMs o DAMs permiten reconocer, qué tipo de respuesta generan cuando se activan, ¿sí? Todas esas cuestiones ustedes la pueden ir viendo para justamente armarse sus apuntecitos y tener digamos, en una sola visión todos los receptores RRPs que existen, ¿sí? Un segundito. Bueno. Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Hoy nosotros vamos a hablar fundamentalmente del sistema del complemento. Vamos a ver quiénes lo conforman, qué funciones tiene el sistema del complemento. Vamos a ver cómo se activa el sistema del complemento. Y también, si nos queda un poquito de tiempo, que seguramente nos va a quedar, vamos a hablar sobre citoquinas, ¿sí? Yo estuve de alguna manera describiendo o hablando mucho sobre citoquinas en las últimas clases. Se va a hablar mucho de citoquinas la clase que viene, así que la idea sería hacer una pequeña presentación y ver cuáles son las citoquinas de mayor importancia en nuestra respuesta inmunológica, ¿sí? Un segundito les pido para
buscar el Power y ya estoy con ustedes para continuar. Dentro de los PDFs, dentro del material de lectura que yo les subí, que es la 8ª edición del libro Habas, ahí tienen material de lectura sobre el sistema del complemento, dentro del capítulo que dice inmunidad innata. Dentro de ese capítulo ustedes pueden encontrar material del sistema del complemento. Así que lo único que me quedaría después es simplemente subirles el PowerPoint. Bueno, ahí voy a compartir pantalla con ustedes, si lo pueden ver. Bien, la idea es trabajar hoy con el sistema del complemento y citoquinas, como dice la primera imagen, y repasar un poquito o tratar de entender un poquito cómo va a responder la inmunidad innata a través de este sistema del complemento cada vez que descubre la presencia de una sustancia extraña. ¿Sí? Bueno, si tuviéramos que definir al sistema del complemento, vamos a decir que es el mecanismo humoral más importante de la respuesta inmune innata, principalmente va a ser de utilidad frente a bacterias. Este sistema del complemento no tiene demasiada utilidad cuando el agente patógeno es un virus, o cuando es un parásito, ya que los mecanismos que pone en juego el sistema del complemento más que nada son de utilidad frente a bacterias extracelulares. Ahí es donde vamos a ver que cobra importancia el funcionamiento del sistema del complemento. ¿Cómo está conformado el sistema del complemento? Bueno, por un lado, tiene una serie de proteínas que son las proteínas activadoras del sistema del complemento. La fuente, la síntesis fundamental de esas proteínas activadoras del sistema del complemento es el hepatocito. Sin embargo, no es el único sitio donde podemos sintetizar a estas proteínas del complemento, sino que también los monocitos, los macrófagos, las células endoteliales y las epiteliales mucosas son otros sitios donde va a haber o puede haber síntesis, en mucho menor medida que el hepatocito, pero también pueden colaborar para formar estas proteínas activadoras del sistema del complemento. ¿Dónde vamos a encontrar esas proteínas activadoras del sistema del complemento? Las vamos a encontrar en sangre y en líquidos extravasculares. Inclusive la vamos a encontrar en ausencia de agentes extraños, en ausencia de infección. Cuando estamos en condiciones normales, aún en esas circunstancias, las proteínas activadoras del sistema del complemento están presentes. Y si ustedes lo piensan, el sistema del complemento conforma la inmunidad innata. ¿Y qué dijimos de la inmunidad innata? Que la inmunidad innata siempre está presente, siempre está de alguna manera preparada, dando vueltas por nuestro organismo. ¿Preparada para qué? Para tomar contacto y reconocer si aparece algo que vamos a considerar como extraño. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué condición tiene el sistema del complemento como mecanismo en general? Que normalmente en ausencia de infección está inactivo. La mayor parte de sus proteínas aparecen en una forma inactiva. Sin embargo, cuando, digamos,
algo se reconoce como extraño, que ya vamos a ver de qué manera el sistema del complemento lo va a reconocer, se empiezan a activar por proteólisis, porque normalmente podríamos decir que están en forma de simógenos las proteínas del complemento. ¿Se acuerdan ustedes qué significaba simógenos? Que era, bueno, nosotros lo usábamos para enzima, pero era una enzima que estaba en una forma inactiva y por una proteólisis se activaba. Bueno, acá más o menos vamos a decir lo mismo. A través de la proteólisis y a través de la liberación de un péptido, van a tener actividad biológica. Y otra de las cosas que por ahí está bueno, que lo empecemos a tener en cuenta, es que el sistema del complemento se activa por amplificación. ¿Esto qué significa? Que siempre una proteína activa a la siguiente, una proteína activa a la siguiente, esta a otra que está posterior en una cascada. Por ahí les tendría que hacer recordar el sistema del complemento a la cascada de la coagulación, donde tienen una proteína que va activando a otra y así sucesivamente a lo largo de una cascada. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo con el sistema del complemento. Pero no solo tenemos proteínas activadoras del sistema del complemento, sino que también tenemos un grupo de proteínas reguladoras, inhibidoras del sistema del complemento. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿y por qué necesito inhibirlas si es importante que este sistema esté funcional para reconocer agentes extraños? Fantástico, frente a agentes extraños debería activarse. El tema es que de algún modo yo tengo que evitar que este sistema se active sobre células propias, porque tiene una potente actividad citotóxica, puede romper, generar poros en la membrana de estructuras celulares y puede producir la ruptura, digamos, de esa membrana y generar poros que permite el ingreso, por ejemplo, de agua y producir la muerte de nuestras propias células. Estas proteínas reguladoras del complemento las encontramos en forma de moléculas solubles en plasma y líquidos extravasculares, aunque también muchas de ellas van a estar depositadas como receptores en las membranas de nuestra propia célula. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito también hoy de esas proteínas inhibitorias. ¿Cómo se activa el complemento? El complemento se puede activar de 3 maneras diferentes. Esos mecanismos diferentes para activar el complemento dependen de las circunstancias en las que se encuentra nuestro organismo y no siempre involucran a las mismas proteínas en cada uno de estos mecanismos. Quizás en un mecanismo están un grupo de proteínas y en otro mecanismo están otro grupo de proteínas. Los mecanismos que tenemos para activar al complemento son la vía alterna. Normalmente la vía alterna se activa ante la presencia de un microorganismo en nuestros tejidos, en nuestros líquidos biológicos. Tenemos formas especiales para reconocer la inmediata presencia de un microorganismo y a partir de ahí activar el sistema del complemento. Se puede activar por una vía clásica, en este caso necesitamos anticuerpos del tipo IgM o IgG, IgG1, IgG2 o IgG3, unidos a antígenos específicos o a la superficie de un patógeno para que se active la vía clásica, y con esto lo que podemos indicar es que la vía clásica solamente se va a activar si no es la primera vez que ingresa el patógeno y ya tengo anticuerpos preformados frente a ese patógeno, o estoy en un momento en donde ya logró activarse la inmunidad adaptativa y ya aparecieron los anticuerpos propios de la inmunidad adaptativa. O sea, suele ser una de las vías que más tarde se pueda activar dentro de lo que es el mecanismo del complemento. Sin embargo, si no es la primera vez que el patógeno ingresa a nuestro organismo, probablemente se va a activar junto con las otras vías porque ya tengo anticuerpos preformados contra ese patógeno.
¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ir analizando a lo largo de estas clases. Bueno, y la tercera, que es la vía de las lectinas, ¿sí? Acá necesitamos unos receptores solubles, unos RRP solubles, que reconozcan antígenos. Pueden ser, ustedes tienen acá acá lo tienen a la lectina de unión amanosa, ficolinas, ¿sí? Eran los RRP solubles que yo les mencioné la clase pasada, ¿sí? Estos fundamentalmente reconocían manosas o fucosas como restos dentro o la superficie de hidratos de carbono que tienen algunos patógenos, y bueno, se unen y a partir de la unión de estos RRP solubles se va a activar el sistema del complemento por la vía de las lectinas. Bien. Cualquiera de las vías de activación del complemento tiene como resultado algunas cuestiones que está bueno abordarlas desde el inicio para que después entendamos qué se hace o qué se logra con la activación del complemento. Una de las biomoléculas que se forman cuando se activa el complemento son las sustancias que vamos a denominar quimiosinas y anafilotoxinas. Son fragmentos que se forman cuando nosotros hidrolizamos algunas proteínas del complemento. Son los fragmentos C3A y C5A, y el hecho de que sean quimiosinas implica que van a ser fragmentos que van a atraer otras células de la inmunidad hacia el sitio donde ha sido identificado un agente patógeno, y el hecho de que sean anafilotoxinas tiene que ver con la posibilidad de unirse a receptores. Ya vamos a ver después qué células tienen estos receptores, pero la actividad anafilotoxina tiene que ver con el hecho de que se pueden unir a receptores perdón, a receptores ubicados sobre la superficie de mastocitos y provocar la activación del mastocito y su degranulación. Esta acción anafilotoxina es muy importante durante una respuesta inflamatoria, porque cuando se activa el mastocito y se degranula, lo que nosotros observamos es que se promueven eventos vasoactivos como la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, que son fundamentales para lograr un proceso inflamatorio. Y esto se da porque cuando se activa el mastocito a través de estas sustancias, se liberan sustancias desde el mastocito, como la histamina y otros componentes bioactivos que ya vamos a ver, y que son justamente fundamentales para el aumento de la permeabilidad vascular y la vasodilatación. Sobre eso vamos a hablar en detalle la clase que viene. Y en el caso, acá me preguntan que repita lo de las quimiosinas lo que hacen es atraer otras células del sistema inmune hacia el sitio donde ha sido identificado el agente patógeno. Después tenemos que también se forma otra sustancia, otro fragmento, que es el fragmento C3b. El fragmento C3b tiene la capacidad de ser opsonina. ¿Con esto qué quiero decir? Tiene la capacidad de marcar al agente patógeno para que otras células, a través de receptores que reconocen al C3b, puedan reconocer a través del C3b al agente patógeno y a partir de ahí puedan reconocer al agente patógeno. Recuerden que esa es la función de las opsoninas, marcar a una sustancia extraña y a partir de ahí
lograr que el resto del sistema inmune, a través de esa opsonina, logre reconocer a la sustancia extraña. Indudablemente, tenemos que tener receptores para opsonina y de esa manera reconocemos el C3b, receptores para C3b. Ya vamos a repasar después el tema de los receptores del sistema del complemento. Y finalmente se forma un complejo de ataque lítico a la membrana. Este complejo de ataque lítico a la membrana está formado por los fragmentos que van de C5b a C9, o sea, C5b, C6, C7, C8 y varias subunidades C9 forman un poro en las membranas de las células donde se deposita esta vía del complemento, que generalmente es la membrana de un patógeno. Generan un poro por el cual puede ingresar agua al interior de esa célula y puede producir la ruptura lítica por el ingreso de agua de esa célula, ¿sí? En este caso, la muerte del patógeno, ¿no? Si se rompe, si estalla por el ingreso de agua, va a producir la muerte del patógeno. Bueno, seguimos. Fíjense, independientemente por donde yo comience la activación, o comenzar por la vía alternativa, la vía clásica, la vía de las lectinas, no importa cómo comience, siempre el fragmento C3 se va a romper y va a formar C3A, que es una anafilotoxina y una quimiosina, C3b, que es una opsonina, y se va a depositar sobre la superficie del patógeno. También se va a hidrolizar la proteína C5, formando C5A, que es una anafilotoxina y una quimiosina, y C5b, que con el resto de los componentes forma el poro de ataque lítico a la membrana. O sea que acá pueden ver, C3A favorece y C5A favorecen la inflamación por esta acción de quimiosinas y anafilotoxinas. C5b es una opsonina y esta parte final, a partir de C5b, produce la lisis del microorganismo por el poro que genera en la membrana. Bueno, por lo tanto, si tengo en cuenta todo esto, ¿cuáles van a ser las funciones básicas del sistema del complemento en nuestro organismo? Podemos decir que el sistema del complemento va a inducir la inflamación a partir del reconocimiento de sustancias extrañas, va a marcar o opsonizar microorganismos para que el resto del sistema inmune los pueda reconocer, va a hacer una mediación en un efecto citotóxico directo sobre el microorganismo, ya que puede introducir el poro y a través de él va a ingresar agua produciendo la muerte, y puede potenciar la respuesta de linfocitos B. ¿Cómo vamos a lograr todo eso? ¿Cómo vamos a lograr estas funciones mediadas por el complemento? Y bueno, el tema de la inflamación, el tema de la inflamación va a estar de alguna manera mediada por las fracciones C3A y C5A, la opsonización está mediada por C3b, la citotoxicidad o la muerte directa del patógeno generando el poro va a estar mediado por C5, C6, C7, C8 y C9, y después la potenciación de la respuesta de los linfocitos B la vamos a lograr a partir de C3BI, que son productos de degradación de este C3b. Este C3b puede ser fragmentado por proteasas plasmáticas y formar fragmentos más pequeños, pero que siguen teniendo una función biológica, ya que, como pueden ver, van a potenciar la respuesta de los linfocitos B. Si nos paramos en este mecanismo de generación de la respuesta inflamatoria, ¿qué es lo que vamos a ver? Como dije, la generación de la respuesta inflamatoria va a estar mediado por C3A y C5A. Recuerden que las llamamos
anafilotoxinas y quimiosinas. Los receptores para C3A y C5A están ampliamente distribuidos en muchas células, están en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos, macrófagos, células musculares lisas, células del endotelio, plaquetas y células dendríticas. Sobre todas estas sustancias voy a encontrar receptores para C3A y C5A. Generalmente, ¿qué pasa cuando C3A y C5A se unen a estos receptores en células del sistema inmune? Bueno, cuando se unen a esas células las van a activar. Van a activar neutrófilos, eosinófilos, basófilos, etc. Van a estimular su actividad fagocítica en aquellos que sean fagocíticos. Van a estimular la producción de citoquinas en otras células, van a estimular la producción de adhesinas. El tema de las adhesinas es importante en células musculares lisas y células endoteliales, porque me van a ayudar a unir células del sistema inmune que están en sangre y se tienen que adherir al endotelio para poder salir de la luz del vaso sanguíneo y pasar a los tejidos periféricos. Por eso es importante acá que aumenten la expresión de adhesinas. Ya vamos a ver la clase que viene qué son esas adhesinas. Pueden provocar un estallido respiratorio, aumentan la producción de radicales libres, significa un estallido respiratorio. ¿Por qué se llama estallido respiratorio? Porque los radicales libres se forman a partir de oxígeno, o sea, las células que son capaces, las células de la inmunidad innata, que son capaces de formar radicales libres a partir del oxígeno, empiezan a consumir mucha cantidad de radicales libres, y a eso le llamamos estallido respiratorio, ¿sí? Tienen una acción quimiotáctica, atraen fundamentalmente neutrófilos y monocitos, los van a obligar a abandonar la luz del vaso sanguíneo para pasar a los tejidos periféricos, donde ha sido descubierto el agente patógeno y desde donde se están fragmentando las proteínas del complemento y se están liberando estos fragmentos bioactivos como el C3A y el C5A. Por su actividad anafiláctica, debido a su actividad anafiláctica, tienen la posibilidad de favorecer la degranulación de los mastocitos. Yo les dije que cuando los mastocitos se degranulaban, iban a liberar sustancias vasoactivas. Vasoactivas que favorecen los eventos iniciales de la inflamación porque aumentan la permeabilidad vascular, aumentan la llegada de sangre al tejido que va a resultar inflamado. También van a aumentar la formación de mediadores lipídicos, que también son importantes para la inflamación, así como también de ciertas citoquinas y de ciertas quimiosinas. Otra de las cosas que dije hace un momento, y acá las vuelvo a expresar, actúan sobre células musculares lisas. Acá una de las cosas que van a provocar es la contracción de células musculares lisas. Cuando las células musculares lisas que forman las paredes de los vasos sanguíneos se contraen, incrementan la permeabilidad endotelial, porque aumentan los espacios interendoteliales entre las células del endotelio. Y eso provoca que sea más fácil la salida de células desde la luz del vaso sanguíneo hacia el tejido periférico. De esto vamos a hablar la clase que viene cuando hablemos de inflamación. También aumentan la expresión de moléculas de adhesión, como les dije, tanto en el endotelio como en estas fibras musculares lisas, lo que van a favorecer la unión fundamentalmente de neutrófilos y monocitos que van a intentar abandonar la luz del vaso sanguíneo y pasar al tejido periférico.
Bueno, sobre los monocitos, macrófagos, los polimorfonucleares como los neutrófilos y las plaquetas también favorecen la liberación de mediadores vasoactivos. Los macrófagos monocitos liberan fundamentalmente óxido nítrico, que es un vasodilatador importante en el proceso de inflamación, así como también la liberación de citoquinas y quimiosinas. Acá me preguntan si la permeabilidad endotelial sería el proceso de extravasación. Sería parte del proceso de extravasación, porque no es suficiente el aumento de la permeabilidad. También tengo que lograr que las células sanguíneas se unan al endotelio y a estas fibras musculares lisas para que se puedan escapar a través de los espacios interendoteliales que se forman cuando aumenta la permeabilidad y de esa manera pasar de la luz a los tejidos. O sea que esto que estoy comentando acá es fundamental para iniciar el proceso de inflamación. Bueno, C5A favorece la producción y maduración de células dendríticas. Ustedes me vienen escuchando a mí hace varias clases, indicando la importancia que tiene la maduración de las células dendríticas, y a ver si lo recuerdan. ¿Por qué necesito que la célula dendrítica madure? Yo les había dicho que cuando la célula dendrítica maduraba, tenía la capacidad de migrar y aumentaba su capacidad de presentación de antígenos. ¿A dónde migra y a dónde se va a presentar antígenos cuando madura esta célula dendrítica? Se va a los órganos linfoides secundarios y desde allí empieza a activar a la inmunidad adaptativa. Entonces, fíjense la importancia que tienen. Estoy hablando solamente de los fragmentos C3A y C5A. Dos pequeños fragmentitos del sistema del complemento. Y ya toda la importancia que tienen en colaborar con generar una respuesta inflamatoria. ¿Sí? Bueno, continuemos. Yo hablé de opsonización de microorganismos y de inmunocomplejos. ¿Está? No solo los microorganismos, sino que también los inmunocomplejos pueden ser opsonizados. Y cuando yo digo opsonizados, lo que estoy queriendo decir es que se marcan. ¿Sí? ¿Qué es un inmunocomplejo? ¿A qué denomino inmunocomplejo? Bueno, un inmunocomplejo no es más que un antígeno unido a un anticuerpo. Eso es un inmunocomplejo. El C3b es el que cumple fundamentalmente con esta función de opsonización que permite la unión de un antígeno a un anticuerpo. Ya les voy adelantando, el C3b surge de la fragmentación de una proteína del complemento que es el C3. Todas las proteínas del complemento tienen la capacidad de fragmentarse. Y cuando se fragmentan por enzimas, se fragmentan siempre en dos péptidos de diferentes tamaños. Un péptido de mayor tamaño, que suele ser el fragmento que denominamos con la letra B, y un péptido de menor tamaño que en general lo denominamos con la letra A. En el caso del C3 se va a fragmentar en C3A, que tiene las funciones de quimiosinas y anafilotoxinas que acabo de describir, y ahora vamos a hablar del C3b, que es el fragmento de mayor tamaño. En el caso de la proteína C3, a diferencia de todas las otras proteínas del complemento, el C3 tiene la particularidad de poder fragmentarse espontáneamente. No necesito que se active el sistema del complemento para tener fragmentos de C3. Nosotros en nuestro organismo constantemente tenemos fragmentos de C3.
¿Por qué? Porque espontáneamente el C3 siempre está de alguna manera generando, digamos, se hidroliza y genera estas formas activas. Bueno, el C3b va o tiene la capacidad de unirse fundamentalmente a sustancias que reconocen como extrañas. Ya vamos a ver sobre qué se deposita C3b dentro de un ratito. Cuando se deposita sobre sustancias extrañas, actúa como una opsonina y puede ser reconocido por un receptor, que es el CR1. ¿Se acuerdan que los receptores del complemento recibían la denominación CR? Bueno, el CR1 puede ser justamente el receptor, o es el receptor que está en fagocitos, más que nada, y va a reconocer este C3b, y cuando lo reconozca, va a activar al fagocito. En general es una señal insuficiente para lograr que el fagocito endocite el agente patógeno. Muchas veces la señal que se recibe a través del CR1 por C3b tiene que ser de alguna manera no me sale la palabra, pero potenciada, podríamos decir, ¿sí? Por receptores RRPs que reconozcan también al patógeno. Debería ser potenciada por receptores FC que reconozcan anticuerpos que puedan a su vez estar depositados sobre el agente patógeno, o la presencia de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa o el interferón gamma, que podrían tener la capacidad de potenciar a los fagocitos, y de esa manera el fagocito que reconoce a través del receptor CR1 al C3b podría actuar y fagocitar al agente patógeno, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo en algunas imágenes después. Este C3b tiene la capacidad de poder fragmentarse por proteasas plasmáticas y formar fragmentos de distintos tamaños, y ahí aparecen los fragmentos C3bi, C3dg y C3d, que también pueden actuar como opsoninas, y en ese caso son reconocidos por otros receptores como el CR2 o CR3, ya lo vamos a ir repasando. Muchas veces en los procesos inflamatorios aparecen toxinas bacterianas, glucoproteínas o lípidos estructurales de patógenos que se van a unir a anticuerpos y van a formar complejos inmunes. Estos pueden activar la vía clásica del complemento o también el depósito de C3b. En el caso del depósito de C3b, como este receptor CR1 está en la superficie del eritrocito, muchas veces a través de C3b podemos favorecer que los eritrocitos transporten hacia el vaso al complejo inmune que está circulando en líquidos biológicos. Y en el caso de las células foliculares dendríticas de los órganos linfoides secundarios, esas células foliculares dendríticas que estaban en los folículos linfoides cerca de linfocitos B vírgenes, van a tener receptores CR2, que van a reconocer C3b y a sus productos de degradación, o sea, pueden reconocer C3bi, C3dg y C3d, y así capturar en la zona de los folículos de los órganos linfoides secundarios a los patógenos y retenerlos para que los linfocitos B vírgenes que están ahí puedan reconocer a esos agentes patógenos, ¿sí? Entonces, como en esto favoreceríamos la activación de la inmunidad adaptativa. Acá pueden ver, estos pueden ser complejos inmunes circulantes, hay anticuerpos unidos a antígenos,
a través de una determinada proteína se puede activar la vía clásica del complemento y así promover el depósito de C3b. C3b es reconocido por receptores CR1 que están presentes en los glóbulos rojos y así el glóbulo rojo tiene la capacidad de poder capturar complejos inmunes que están circulando, va a capturar complejos inmunes circulando en sangre y los va a trasladar hasta el vaso donde los va a poner a disposición de células que tienen receptores también para C3b, pero fíjense, acá esto es un fagocito, esto es un macrófago. Tiene receptores para C3b, pero también tiene receptores para Fc gamma, o sea, para la porción Fc de la inmunoglobulina G. Yo les dije que el reconocimiento de C3b tenía que ser potenciado por otros receptores, como el receptor Fc gamma. Cuando el macrófago reconoce por ambos receptores a este antígeno, está reconociendo por el anticuerpo, la porción Fc del anticuerpo, y está reconociendo por las moléculas C3b que también se depositaron sobre el complejo inmune. Acá hay una potenciación en el reconocimiento y esto favorece la fagocitosis. Y de esa manera, fíjense, se podría internalizar y eliminar de circulación complejos inmunes, antígenos unidos a anticuerpos. Después acá tengo un antígeno, ¿sí? Es una bacteria que está unida a anticuerpos que lo están marcando y también a componentes C3b. Acá hay dos tipos de opsoninas diferentes. Está el C3b del sistema del complemento actuando como opsonina, pero también hay anticuerpos que reconocen a esta bacteria como extraña. Ambos se van a unir a receptores en un macrófago tisular y como yo estoy potenciando el reconocimiento, porque voy a estar reconociendo al C3b por un receptor CR1, pero también voy a estar reconociendo a los anticuerpos por receptores Fc. Yo dije que el macrófago tenía que potenciar el reconocimiento, reconocer por dos receptores o más diferentes al antígeno y ahí recién lo podía fagocitar. De esta manera, los macrófagos tisulares pueden reconocer y fagocitar patógenos que estén en tejidos y así los eliminamos. No es fácil el reconocimiento, tienen que haber varios receptores involucrados y el C3b estaría favoreciendo el reconocimiento, siendo una opsonina. Finalmente, las proteínas terminales del sistema del complemento, los que están hacia el final de la cascada, que son C5b, C6, C7, C8 y C9, o sea, el complejo están acá, forman entre todos un poro, ese poro permite el ingreso de líquido desde el exterior al interior del agente patógeno, y eso puede producir la lisis osmótica y la muerte directamente del agente patógeno. O sea, acá lo que estoy indicando es que el complemento no necesitaría la ayuda de células del sistema inmune o de otro mecanismo inmune. El sistema del complemento solito podría provocar la muerte del agente patógeno. ¿Es válido para todos los patógenos? No. Esto es válido para bacterias extracelulares. Por ejemplo, esto no puede eliminar virus, ni tampoco puede eliminar parásitos. ¿Sí? ¿Por qué no puede eliminar virus? Porque los virus no tienen membrana celular. Ya vamos a hablar después de los virus. ¿Por qué no puede eliminar parásitos? Porque las membranas de los parásitos resisten a el depósito del sistema del complemento. Esto solamente es válido para bacterias extracelulares. Y finalmente se potencia la respuesta B y eso lo vemos porque la sustancia extraña que llega al órgano linfoide secundario, además de tener sus propios
epitopes antigénicos que van a ser reconocidos por el BCR, acá tienen el BCR, con el heterodímero Ig-alfa y Ig-beta asociado, además de que el patógeno va a ser reconocido por las regiones variables del BCR, el patógeno puede tener fragmentos del C3b. Cuando el C3b se deposita, vienen proteasas y lo fragmentan, y me quedan fragmentos del C3b depositados sobre un agente extraño. Me quedan los fragmentos C3bi, C3d, C3dg. Estos fragmentos van a ser reconocidos por un receptor que tiene el linfocito B, que es el receptor CR2 en su membrana, y al ser reconocido el patógeno, tanto por el BCR como también por el CR2, que es un receptor para reconocer fragmentos del complemento, se potencia la activación del linfocito B. ¿Sí? Se potencia la activación del linfocito B. Hay un entrecruzamiento por un complejo proteico que hay acá, el CR2, el CD19 y el CD81, cuando este complejo reconoce fragmentos opsoninas que están depositadas sobre la superficie del patógeno, potencian la activación del complemento. Un segundito, chicos, que necesito conectar la compu, se me está acabando la batería. Seguimos. Vamos a empezar a ver cómo se activa el sistema del complemento, qué mecanismos tenemos para activar al sistema del complemento. Vamos a comenzar por la activación por la vía clásica, ¿sí? La activación por la vía clásica es un mecanismo que suele ser uno de los mecanismos que más tarde permite la activación del complemento. ¿Por qué? Porque necesita la presencia de anticuerpos. ¿Quién fabrica anticuerpos? La inmunidad adaptativa. Los linfocitos B de la inmunidad adaptativa. Por lo tanto, en general yo necesito que se activen los linfocitos B de la inmunidad adaptativa, generen los anticuerpos y recién a partir de ahí puedo activar la vía clásica. Lo que puede llegar a pasar es que este patógeno no es la primera vez que ingresa a nuestro organismo. Esta vía de formación de anticuerpos ya fue de alguna manera iniciada anteriormente, me quedan los anticuerpos circulantes y bueno, cuando el patógeno vuelve a ingresar, debido a la presencia de esos anticuerpos circulantes, se puede activar inmediatamente. Eso lo vamos a ir entendiendo despacito a medida que vayamos viendo un poco estos mecanismos. ¿Sí? Bien. Para poder activar la vía clásica necesito esta proteína que ustedes ven acá. En realidad no es una proteína única, es un complejo multiproteico. Es la proteína C1, es el complejo multiproteico C1, ¿sí? Está formada por varias unidades de C1Q. C1Q forma como una especie de ramillete, fíjense que se unen unas 6, 8, 10 unidades de C1Q, forman como un ramillete, que sería la parte central del ramo, y acá se, digamos, se ramifican cada una de las subunidades de ese ramillete. Y después tiene otras dos proteínas asociadas, que es C1R y C1S. C1Q tiene una región terminal, carboxilo terminal, que tiene una conformación globular, y estas terminaciones globulares, carboxilo terminales, van a reconocer la porción FC de algunas inmunoglobulinas en particular.
van a reconocer las porciones FC de la IgM, de la IgG1, de la IgG2 y de la IgG3. Por lo tanto, cuando yo tengo o una IgM o tengo, acá tengo una IgM, acá en la imagen a la izquierda, ¿sí? Tengo una IgM, en la imagen a la izquierda tengo una IgM y en la imagen a la derecha tengo IgGs. ¿Está? ¿Qué veo acá? ¿Qué podemos apreciar acá? Acá en la... Está respondiendo el mouse. Un segundito. Un segundito, chicos. Acá me preguntan si cuando una persona está sensibilizada es porque tiene anticuerpos preformados. Sí, necesitaríamos en todo caso que una persona esté sensibilizada para que el sistema del complemento se pueda activar, ¿sí? Bueno, no sé por qué no me responde el mouse, pero bueno, acá a la izquierda tienen una IgG depositada sobre antígenos en la superficie de una bacteria, y acá tienen, perdón, una IgM acá, y acá tienen IgGs depositadas, ¿sí? Bueno, estas cabezas globulares, como ustedes pueden observar acá, estas cabezas globulares van a unirse a las porciones FC. ¿Se acuerdan cuáles eran las porciones FC? Eran lo que estaba conformando la región constante, lo que estaba conformando la región constante, perdón, de las inmunoglobulinas, ¿sí? Acá pueden ver cómo se une a la porción FC. Y acá pueden ver cómo se une a las porciones FC en el caso de las IgG. Una cosa importante, estas cabezas globulares tienen que contactar por lo menos a 2 porciones FC, ¿sí? Para poder activarse la vía clásica del complemento. En el caso de una IgG que es pentamérica, es más fácil porque sobre una misma IgG yo seguramente puedo tomar contacto con 2 porciones FC diferentes. Sin embargo, perdón, en el caso de la IgM, estoy trabada, chicos, discúlpenme. En el caso de la IgM, que es pentamérica, es muy fácil tomar contacto con 2 porciones FC. Sin embargo, en el caso de la IgG, que es monomérica, cada IgG tiene una sola porción FC, sí o sí tienen que haber 2 IgGs vecinas, 2 IgGs vecinas depositadas sobre la misma superficie del patógeno para que estas C1Q tomen contacto con 2 porciones FC diferentes. Pero bueno, cuando C1Q toma contacto con 2 porciones FC diferentes que están depositadas sobre la superficie de un patógeno, C1Q activa a C1R y C1R activa a C1S, que es una serinoproteasa. ¿Qué significa que es una serinoproteasa? Que va a romper enlaces donde están presentes los aminoácidos serina en la estructura de algunas proteínas. ¿Sobre qué proteínas actúa C1S? Actúa sobre C4 y C2, que son dos proteínas del sistema del complemento. Así como esta gran proteína que es C1, formada por C1Q, C1R y C1S, C4 y C2, son también proteínas del complemento. Cuando están así, completas, están inactivas. Cuando son atacadas por C1S, se van a fragmentar y van a formar 2 fragmentos. Uno de mayor tamaño, que normalmente recibe la denominación con la letra B, y uno de menor tamaño, que normalmente recibe la denominación con la letra A. Tanto para C4 como para C2. Así se va a formar C4B y C4A,
C2b y C2a. Normalmente los fragmentos de mayor tamaño se depositan sobre la superficie del patógeno, sobre la superficie de la sustancia que desencadenó este proceso. Entonces, cuando se fragmenta C4, C4b se deposita, C4a queda soluble. Cuando se fragmenta C2, C2b se deposita al lado de C4b y me queda soluble C2a. ¿Sí? Bien, cuando se forma el complejo C4b-C2b, este complejo se transforma en una convertasa de C3. ¿Qué significa que se transforma en una convertasa? En realidad, acá lo tendríamos que poner así. Un segundito. Estos dos, así, son una convertasa. No sé si me va a dejar escribir. Convertasa, bueno, estos dos son una convertasa de C3. ¿Qué significa que sean una convertasa de C3? Significa que me van a fragmentar C3 en un fragmento de mayor tamaño, que es C3b, y que se va a depositar junto a C4b y C2b, y una de menor tamaño, que es C3a, y que va a quedar soluble. Siempre los fragmentos de menor tamaño quedan solubles. Algunos fragmentos tienen actividad biológica, como C3b, que es una quimiosina y anafilotoxina. Otros fragmentos, como el C2A y C4A, no tienen actividad biológica. Pero bueno, cuando C3b se deposita al lado de C4b y C2b, forma la convertasa S5. ¿Qué significa que forme una convertasa S5? Significa que va a formar una estructura química con actividad enzimática que tiene la capacidad de hidrolizar a C5. Ya vamos a ver qué pasa cuando hidrolizamos a C5. Entonces, repasando, fíjense, tenemos acá a C3, reconociendo los fragmentos FC de los anticuerpos que están depositados sobre la superficie de un patógeno, ¿sí? Tenemos después, bueno, C1Q activa C1R, C1R activa C1S, y este fragmenta C4 y C2. Me queda el fragmento C4B, C2B, que forman, como dije, la convertasa de C3. La convertasa de C3 me va a fragmentar C3, que me va a dar C3A, que tiene actividad biológica, y C3B que se deposita. C4B, C2B y C3B me forman la convertasa de C5. C5 se fragmenta, me queda C5A, que tiene actividad biológica, es una anafilotoxina y una quimiosina, y C5B que se va a depositar. Al depositarse C5B, se deposita C6, C7, C8, y esto atrae varios fragmentos de C9 uniéndose y formando el poro lítico de ataque a la membrana. Fíjense, a partir de la convertasa de C5 y del depósito de C5b, a partir de acá se desencadena la formación del poro de ataque lítico a la membrana. Bueno, es la única manera que tiene para activarse el complemento, no, también se puede activar por la vía de las lectinas. Yo dije que para que se active por la vía de las lectinas necesitaba RRP solubles, como la lectina de unión amanosa o algunas ficolinas. Estas lectinas de unión amanosa reconocen el agente y se unen como si fueran opsoninas. A partir de la unión del RRP soluble, de la lectina de unión amanosa al microorganismo, se activan dos proteasas plasmáticas, que son las MASP1 y MASP2. Estas dos se activan en presencia de MBL unida a un microorganismo,
y son las dos las que me van a fragmentar ahora C4 y C2. Si ustedes recuerdan, era C1S en el proceso anterior que me fragmentaba C4 y C2, ahora son las MASP las que me van a fragmentar C4 y C2, van a formar C4A, C4B, C2A y C2B, C4B y 2B forman la convertasa S3, o sea, me forman esto, y a partir de ahí el resto de la vía es igual a la vía clásica. Una vez que se activa C4B y C2B, acá sigue como si tendríamos la vía clásica. C4B, C2B fragmenta C3, en la unión de C3B a C4B y C2B forma la convertasa S5, se fragmenta C5 y aparece la vía común que finaliza con la formación del poro de ataque lítico a la membrana. ¿Está? Y finalmente nos queda la vía alterna o alternativa. Esta vía no requiere de la presencia de anticuerpos para activarse, simplemente se activa porque como yo les dije, C3B tiene la capacidad de fragmentarse espontáneamente en nuestro organismo y es una opsonina, va a unirse a células extrañas, está restringida la unión a células propias, o sea, cuando C3B se fragmenta espontáneamente es imposible que se una a células propias. Yo tengo constantemente C3B circulando en mi líquido biológico, pero ese C3B no se va a poder unir a células propias porque sobre las células propias hay determinadas sustancias como el factor H, el CR1, la proteína MCP, la DAF, que impiden que C3B se una sobre células propias. Pero sí se puede unir, por ejemplo, sobre el simosan, que está presente en el simosan que está presente en la pared fúngica, virus y células que estén infectadas, virus o sobre células que están infectadas, directamente puede unirse, sobre parásitos, también puede unirse sobre lipopolisacáridos o los ácidos lipoteicoicos de bacterias, normalmente sobre células que tienen ausencia o baja cantidad de ácidos siálicos. El ácido siálico está muy presente en nuestras propias células, entonces sobre todo esto se va a unir el C3B, esta molécula que está acá. Se une C3B a todo lo que tiene esto. El depósito de C3B va a provocar la unión de una proteína que pertenece al sistema del complemento que se llama factor B, ¿sí? Este factor B está circulando de manera inactiva, pero cuando encuentra C3B unido se asocia y vamos a ver que el depósito de ese factor B va a traer un segundo factor, que es el factor D. El factor D es una serinoproteasa, entonces cuando se deposita C3B y se deposita el factor B, viene la serinoproteasa, que es el factor D, y fragmenta al B. El B se fragmenta en BB y BA. BA es el fragmento de menor tamaño que queda soluble y no tiene actividad biológica. BB queda unido al C3B. Normalmente el C3B, el BB, se asocia a otra proteína que es la properdina, que estabiliza este complejo y este complejo se transforma en una convertasa de C3. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tomar más proteínas C3 que hay en el plasma o en los líquidos biológicos y los va a seguir fragmentando.
en más C3b que se va a seguir depositando sobre la superficie del patógeno y C3a que tiene actividad de quimiosina y anafilotoxina. Una vez que tengo, fíjense, el depósito de más C3b, tengo C3b, BB y más C3b depositado, esto estabilizado con la properdina, se genera una convertasa de C5, esta convertasa de C5 ahora va a comenzar a fragmentar C5, y la fragmentación de C5 va a permitir que se forme C5b, que se va a unir sobre la superficie del patógeno, aparece C6, C7, C8, se forma este complejo, atrae el C9 y la vía final de la formación del poro de ataque lítico a la membrana. Como pueden ver acá, a partir de acá, activando a partir de C3b y la proteína B, también podemos llegar a la formación del poro de ataque lítico y a la formación de estas biomoléculas activas que son C3A y C5A que se forman en este proceso. C3b, cuando se deposita sobre la superficie, sobre una determinada superficie, también puede sufrir, como yo les dije, la fragmentación por proteasas plasmáticas. Existe un factor que se llama factor I, que está soluble en los líquidos biológicos, y lo que hace es atacar a C3b, y a partir de eso lo que va a buscar es formar fragmentos que también siguen teniendo actividad biológica. Fíjense, el C3b por el factor I, en presencia de estos otros factores, va a formar primero el fragmento C3bi. Este fragmento C3bi puede seguir siendo fragmentado y va a formar el fragmento C3c y el C3dg. El que tiene actividad biológica es el C3dg, y este se puede fragmentar por otras proteasas como la tripsina, la elastasa y la plasmina, y forma el fragmento C3d y C3g. Ambos, todos los que están recuadrados de color amarillo, siguen siendo fragmentos activos, siguen siendo opsoninas que siguen marcando. Recuerden que estos últimos que están marcados acá se van a unir a receptores específicos en varios tipos de células y van a seguir activando tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa, porque recuerden que el C3bi, por ejemplo, se unía al receptor C3, el CR2, en linfocitos B y potenciaba linfocitos B. Eso ténganlo en cuenta. Bueno, repasemos receptores, ya que acá vimos todos los fragmentos, ¿sí? Un segundito, chicos. Ya estoy con ustedes, chicos. Bueno, acá seguimos, chicos. Esto es la misma transparencia que les mostré la clase pasada, simplemente para repasar. Los fragmentos del complemento pueden ser reconocidos por receptores que están en células. Tenemos el receptor CR1 que va a reconocer C3b, C4b, las lectinas de unión amanosa y al C1q. Están en eritrocitos y permite el transporte de complejos inmunes desde la sangre hacia el vaso. Linfocitos B. De esta manera un linfocito B puede reconocer un antígeno, un agente patógeno que esté marcado por C3b, por esta opsonina, y de esa manera también va a ayudar al reconocimiento. Monocitos, eosinófilos y células dendríticas por este receptor pueden reconocer
patógenos marcados por C3b o C4b. Fíjense que estos se depositan sobre la superficie de un patógeno cuando ocurren las cascadas de activaciones, lo mismo que C1q. Después tenemos el CR2, que reconoce los fragmentos del C3b, que surgen por las rupturas por proteasas plasmáticas, reconocen C3d, C3bi y C3dg. Están en células dendríticas, en linfocitos B, acá potenciaban también la activación del linfocito B. El CR3, que también reconoce fragmentos del C3b, el C3bi, reconoce algunas proteínas adhesivas y al fibrinógeno, que es un DAM, están natural killers, células dendríticas, monocitos, macrófagos y neutrófilos. Este receptor estaría potenciando a las células de la inmunidad innata para activarse frente al reconocimiento de un agente patógeno. El CR4, presentes en células de la inmunidad innata, reconoce C3bi. Entonces, si por ejemplo un macrófago reconoce un agente patógeno que tiene depositado C3bi a través del receptor CR4, pero además reconoce el patógeno por otros receptores como los RRPs que tiene en su membrana, podríamos potenciar la activación del macrófago y podríamos facilitar la eliminación del agente patógeno, ¿sí? Después están los receptores para las quimiosinas y anafilotoxinas, para C3A y C5A. Este está ampliamente distribuido y sirve para actuar como opsoninas, para favorecer los eventos iniciales de la inflamación. Son receptores que están en mastocitos y sirven para activar el mastocito con actividad de anafilotoxinas. Este receptor es importantísimo porque reconoce a las anafilotoxinas y a las quimiosinas. Los otros receptores reconocen fundamentalmente a los fragmentos del sistema del complemento que actúan como opsoninas, ¿sí? Y bueno, como yo dije, el sistema del complemento no se tiene que activar sobre células propias, por eso contamos con proteínas que regulan al sistema del complemento y van a inactivar. Muchas veces esos mecanismos de activación lo que hacen es para que el proceso de activación del complemento no se amplifique tanto, porque si no, si esa activación está amplificada, puede causar daño en nuestro organismo, ¿sí? Y bueno, entre las proteínas séricas tenemos las inhibidor de C1, este se va a unir a C1R y C1S activados, inhibiendo su actividad de serinoproteasa para que no fragmenten C4 y C2. De esa manera, de algún modo lo que hace es evitar que se amplifique mucho el proceso de activación del sistema del complemento. Después tenemos a la proteína de unión a C4, se llama C4BP, por eso es proteína de unión a C4. Se une fundamentalmente a C4B, impide que se una o se forme la convertasa de C3, ¿sí? De la vía clásica, o sea que va a impedir que se una C2B a C4B. Y a la vez promueve la lisis e inactivación de C3B por el factor I. El problema es que cuando yo, por el factor I, degrado C3B, formo fragmentos que siguen teniendo actividad biológica. Después tenemos el factor H, que se une directamente a C3B y bloquea la formación de la convertasa de C3 de la vía alterna, además de promover la lisis y la inactivación de C3B por el factor I. O sea que el factor H estaría potenciando la actividad del factor I. El factor I es una serinoproteasa, va a romper e inactivar C4B y C3B, y para poder inactivar y romper C4B y C3B necesita a la proteína de unión a C4B, al factor H, necesita de la presencia del receptor CR1 o MCP. Ojo, estas proteínas
están depositadas sobre células propias. O sea, si C4b y C3b se depositan sobre células propias, estos receptores o estas proteínas asociadas al factor I van a degradar C3b y C4e. Entonces, de esa manera, C3b y C4e no se pueden activar sobre estructuras propias. Después tenemos la proteína S o vitronectina, se une al complejo C5b, C6 y C7 y impide que avance la formación del complejo de ataque lítico a la membrana, impide que avance la formación del complejo de ataque lítico a la membrana, sobre todo cuando esto se deposita sobre células propias, para que no se forme un poro de ataque lítico sobre células propias. Tenemos las clusterinas, que es la clusterina es una proteína semejante a la proteína S. La proteína S la vamos a ver ahora en el próximo... Perdón, la clusterina es una proteína semejante a la proteína S, provocando o evitando que se deposite el complejo de ataque lítico a la membrana sobre células propias. Y tengo el inactivador de anafilotoxinas, que es una proteína soluble que me va a degradar C3A y C5A, reduciendo su actividad biológica. Ustedes me van a preguntar, pero ¿para qué quiero inactivar C3A y C5A si realmente son de utilidad en los procesos biológicos? Lo quiero inactivar porque fundamentalmente van a ser necesarios o sea, lo que yo quiero evitar es que el proceso inflamatorio se expanda. Yo quiero tratar de que el proceso inflamatorio se circunscriba o quede contenido en la zona donde está el agente patógeno. Yo puedo regular eso, porque si el proceso inflamatorio se expande me puede dañar células propias. Si yo lo circunscribo o lo contengo en la región donde está el agente patógeno, evito que se dañen células propias y favorezco la eliminación del agente patógeno. Por eso por ahí es importante todas estas proteínas solubles que yo les estoy mencionando. ¿Sí? Un segundito. Un segundito. Pasamos a los que son solubles, ¿sí? Pasamos a los que son solubles. Estos que vimos acá eran los solubles. Pasamos ahora a los que están depositados sobre nuestras propias membranas. En nuestras propias membranas tenemos estas 4 proteínas que van a evitar que el sistema del complemento se activen sobre células propias. Ustedes me van a preguntar, ¿por qué quiero evitar que el sistema del complemento se active sobre células propias? Porque puedo terminar formando un poro de ataque lítico a la membrana y romper mi propia célula. Por eso quiero evitar. ¿Cómo evito que el poro de ataque lítico a la membrana se active sobre mis propias células y no destruya mis propias células? ¿Cómo logro eso? Bueno, eso lo voy a lograr con este factor acelerador de degradación llamado DAF, factor acelerador de degradación. Se va a unir a C4b y C3b depositados sobre la superficie de células. Si por alguna causa, por error, se deposita C4b y C3b, este DAF está presente, evita que C4b interaccione con C2 y C3b interaccione con el factor B. Ustedes me van a preguntar por qué. Porque si C3b depositado en células propias actúa sobre el factor B o interactúa con el factor B, puedo activar la vía alterna, y si
C4b depositado sobre células propias interactúa con C2, puedo activar la vía digamos, de la vía clásica o tomarla como vía de las lectinas y termina depositándose el poro de ataque lítico. Entonces, para eso necesito este factor DAF. Después también está la proteína cofactor de membrana, MCP, proteína cofactor de membrana, por su sigla en inglés. También se une a C4b y C3b, depositados sobre células propias, y las vuelve susceptibles a la acción del factor I. ¿Qué hacía el factor I? Las fragmentaba. Hacía fragmentos, en el caso de C4b, fragmentos que no van a tener utilidad biológica. Ojo con C3b, porque C3b y C3dG siguen teniendo actividad biológica. El CR1, este es un receptor para fragmentos del complemento que están sobre nuestras propias células. Pero ¿qué pasa? Este CR1 se puede unir a C3b y C4b, que están sobre nuestras propias células, e inhibe la formación de la convertasa de C3. Acelera la disociación de ambas convertasas y permite que el factor I inactive C3b y C4b. Sobre todo, este CR1 cumple esa función cuando el C3b y C4b está sobre células propias, no sobre estructuras extrañas. Ahí actúa de otra manera. Y el CD59 y el factor de restricción homólogo, que son otras dos proteínas, se unen a la cadena alfa del componente 8, a la proteína 8 del sistema del complemento, y también al componente 9, e impiden que se ensamblen, que se unen sobre estructuras de células propias, porque estas dos proteínas están en células propias. Entonces, si C8 y C9 intentan ensamblarse sobre la membrana de células propias, bueno, estas dos proteínas lo evitan, y de esa manera es imposible que se forme el poro de ataque lítico a la membrana. Resumiendo, tanto los factores solubles como los receptores o las proteínas de membrana lo que evitan son dos cosas. Primero, que la activación del complemento se expanda, que sea, digamos, una activación muy intensa. Tratamos de circunscribir, de contener la activación del complemento solamente en el sitio donde está el agente patógeno. Ahí quiero que simplemente exista la activación del complemento. No quiero que se expanda, porque si no puede dañarme células propias. Y tengo que, además, por estos factores, evitar que se active el sistema del complemento sobre células propias. ¿Sí? Perfecto. Hablemos unos minutos de citoquinas, porque sobre esto vamos a necesitar hablar la clase que viene. ¿Qué son las citoquinas? Son proteínas de bajo peso molecular secretadas por células de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, y podríamos agregar otras células que median o son moléculas mensajeras de muchas funciones. ¿Sí? Bueno, ¿qué propiedades tienen las citoquinas? La secreción de citoquinas es un acontecimiento breve y autolimitado. ¿Sí? Se liberan durante unos milisegundos y dejan de liberarse. Se liberan cuando se activa una célula en particular. Las acciones de las citoquinas a menudo son pleiotrópicas y redundantes, lo que quiere decir que una citoquina puede ejercer una actividad funcional sobre varios tipos de células, y que una determinada función puede ser realizada por diferentes citoquinas. Repito, una citoquina puede activar funciones en diferentes tipos de células, y dos citoquinas diferentes pueden provocar o producir la misma función biológica. Perfecto. Bueno, ¿qué más? Las citoquinas a menudo influyen en la síntesis y acción de otras citoquinas. O sea, una citoquina activa la síntesis de otra citoquina. ¿Sí? Una citoquina activa la síntesis de otra citoquina. ¿Está?
Las acciones pueden ser autócrinas, parácrinas o endocrinas, o sea, la citoquina puede actuar sobre la propia célula que lo libera, estimulándola. La citoquina puede actuar sobre células vecinas diferentes a la célula que la liberó, o pueden ser volcados a sangre y actuar sobre tejidos alejados. ¿Sí? Inician sus acciones uniéndose con alta afinidad a receptores. Yo les hablé la clase pasada que había 5 tipos de receptores, el 1, el 2, el 3, el 4 y el quinto era para quimiosinas, el 1 era para las hematopoyetinas, el 2 era para los factores de necrosis tumorales, el 3 eran para los interferones y el 4 era para las interleuquinas en general. Son sintetizadas siempre ante la presencia de algo extraño en nuestro organismo, si no, no hay citoquinas circulantes, ¿sí? Y pueden hacer un sinergismo, o sea, potenciar al sistema inmune. Sin embargo, tenemos citoquinas que inhiben al sistema inmune. ¿Por qué? Porque si la respuesta del sistema inmune se exacerba, puede resultar dañino para nuestro organismo. Acá está la redundancia. Los linfocitos T activados pueden sintetizar cualquiera de estas 3 citoquinas y las 3 activan linfocitos B. Diferentes citoquinas producen la misma función. Después, el efecto puede ser autocrino, puede ser parácrino o puede ser endocrino, ¿sí? La liberación de las citoquinas siempre, las citoquinas para producir la respuesta se unen a receptores. Estos receptores siempre son receptores que aumentan la transcripción de genes, y a partir de la transcripción de genes va a salir la respuesta biológica. Y hablamos de sinergia, 2 citoquinas a la vez pueden producir una misma respuesta biológica, y hablamos de antagonismo. Una citoquina puede estimular a un linfocito, la otra la puede inhibir. Algunas estimulan, otras inhiben. Si quiero hacer una clasificación funcional de citoquinas, voy a decir que están las que son mediadoras y reguladoras de la respuesta innata. Estas se llaman proinflamatorias. Proinflamatorias. Factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, 12 e interferón alfa. Actúan sobre células endoteliales y leucocitos para activar respuestas inflamatorias tempranas. Se llaman proinflamatorias. Los mediadores y reguladores de la respuesta adaptativa. Estos van a determinar qué tipos de linfocitos quiero que se generen en mi respuesta inflamatoria. En la inmunidad adaptativa. Van a favorecer la diferenciación y la proliferación en la inmunidad adaptativa. Interleuquina 2, 4, 5, interferón gamma. Y están, por ejemplo, los que estimulan la hematopoiesis exclusivamente. Y acá me faltarían en este grupo las que son antiinflamatorias, que es importante que también las reconozcamos. En la inmunidad innata nosotros vamos a hablar mucho del factor de necrosis tumoral alfa. Esta es la sigla que lo identifica. Factor de necrosis tumoral alfa. Es el principal mediador de la respuesta inflamatoria. Si se produce en grandes concentraciones, puede tener efectos nocivos, porque puede causar un shock séptico. Esto ustedes lo van a ver más adelante. Y en general, para que se libere factor de necrosis tumoral alfa, yo tengo que reconocer lipopolisacáridos y otros productos microbianos a través de receptores RRPs, y la unión a receptores en macrófagos de el factor de necrosis tumoral alfa también estimula la liberación del interferón gamma. Es importante que diferenciemos el factor de necrosis tumoral alfa del factor de necrosis tumoral beta, que es una linfotoxina. ¿Por qué? Porque tienen funciones opuestas. Este factor de necrosis tumoral alfa
favorece la formación del proceso inflamatorio. Sin embargo, la linfotoxina es un inhibitorio de la respuesta inflamatoria. El factor de necrosis tumoral alfa tiene muchísimas funciones, favorece la inflamación local, puede activar otros sistemas como a nivel del encéfalo favorecer fiebre, en el hígado favorecer la liberación de proteínas de fase aguda, en la médula ósea favorecer la liberación de leucocitos, pero en grandes cantidades tiene efectos nocivos produciendo un shock séptico. ¿Quién va a liberar factor de necrosis tumoral alfa? Fundamentalmente los fagocitos mononucleares, pero también lo puede liberar linfocitos T, natural killer y mastocitos. Tiene muchas funciones y es muy importante. Voy a hablar mucho de la clase que viene. También es importante para favorecer la formación del foco inflamatorio la interleuquina 1, producida por macrófagos, tiene efectos semejantes al factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Y se libera en general por fagocitos mononucleares. No voy a decir lo que hace porque hace básicamente lo mismo que el factor de necrosis tumoral alfa. Después también aparece la interleuquina 10, que es sintetizada por macrófagos activados y linfocitos reguladores, y es un inhibidor de macrófagos, por lo tanto interviene en el control homeostático de la inmunidad innata. Este va a aparecer cuando yo quiero que la inmunidad, la respuesta inflamatoria empiece a revertir, y es un regulador de la respuesta inflamatoria. Inhibe la producción de citoquinas y inhibe la expresión de moléculas coestimuladoras, tratando de revertir la respuesta inflamatoria para que el proceso vuelva a la normalidad. Sobre esto también vamos a hablar la clase que viene. Acá aparece la interleuquina 6, que también actúa tanto en la respuesta inmunológica como en la adaptativa, sintetizada fundamentalmente por macrófagos y células endoteliales, y cuando participa de la inmunidad innata, estimula la síntesis de proteínas de fase aguda en hepatocitos, y cuando participa de la inmunidad adaptativa, estimula el crecimiento de linfocitos B que se han diferenciado. También tiene un efecto favoreciendo el crecimiento de células neoplásicas, que sería un efecto nocivo. La interleuquina 12 es importante frente a microorganismos intracelulares, se libera fundamentalmente cuando los macrófagos o las células dendríticas reconocen patógenos intracelulares, y lo que hace es favorecer la diferenciación de linfocitos T hacia la progenie T helper 1, estimula natural killers, estimula linfocitos TCD8, estimula más que nada la diferenciación y la actividad citolítica de los natural killers y de los linfocitos CD8. Es muy importante en infecciones intracelulares. Lo mismo que los interferones de tipo 1, alfa, beta y epsilon, que son liberados por células dendríticas plasmocitoides que estén infectadas por virus, fagocitos mononucleares, fibroblastos y todas las células que reconozcan ADN viral. Estos interferones de tipo 1 van a generar un estado antivírico, pero fundamentalmente van a favorecer el desarrollo de T helper 1, que son importantes. Después tenemos las quimiosinas, que se sintetizan por diferentes tipos de células, células endoteliales, fibroblastos, células epiteliales, y lo que hacen es estimular el movimiento y la migración del leucocito desde la sangre hacia los tejidos. Una de las quimiosinas más representativas es la interleuquina 8. La interleuquina 8 es una quimiosina. Actúan sobre el rodamiento de leucocitos, ya vamos a ver qué es. Estimulan el movimiento y la migración desde la sangre hacia los tejidos de monocitos, eosinófilos y neutrófilos, estimulando la polimerización y despolimerización alternantes de los filamentos de actina, regulan la migración de células dendríticas, linfocitos B y T hacia los órganos linfáticos periféricos,
y favorecen la angiogénesis y la curación de heridas. Son muy importantes también en la respuesta inflamatoria. Y para activar la inmunidad adaptativa tenemos la interleuquina 2, sintetizadas fundamentalmente por los CD4, es un factor de crecimiento y supervivencia y ayuda a la diferenciación. Y después tenemos a la interleuquina 4, que es sintetizada por los T-helper 2 y los mastocitos activados y ayudan en la diferenciación de las células plasmáticas al cambio de isotipo hacia IgE, que lo vamos a ver en detalle. Así como también estimulan el desarrollo de los T-helper 2. ¿Sí? ¿Qué otra célula tenemos? ¿Qué otras citoquinas secretadas por la inmunidad adaptativa? Bueno, el interferón gamma, que es secretado por natural killers, T-helper 1, y también puede ser secretado por CD8. Este interferón gamma potencia la acción de macrófagos, actúa sobre linfocitos para producir IgGs, actúa sobre linfocitos TCD4 virgen para que se desarrollen T-helper 1, sobre células presentadoras mejoran la presentación de antígeno. La interleuquina 5, sintetizadas por T-helper 2, mastocitos activados, favorecen el crecimiento y la diferenciación de linfocitos B. El factor de crecimiento transformador beta, que es sintetizado por linfocitos T y algunos fagocitos, inhiben la activación y la proliferación de monocitos y de linfocitos T. Sobre todo esto vamos a ir hablando la clase que viene. La interleuquina 13, sintetizada por linfocitos T-helper 2, citotóxicos, natural killer, basófilos, eosinófilos, van a estimular fibroblastos, van a provocar fibrosis para inflamaciones crónicas, estimulan la producción de mocos en células epiteliales pulmonares, inducen el cambio de isotipo a IgE, favorecen la inflamación aumentando las moléculas de adhesión y la liberación de quimiosina. La linfotoxina sintetizada por linfocitos T va a activar células endoteliales y neutrófilos en la inflamación aguda, y las que favorecen exclusivamente la hematopoiesis, que yo en algún momento ya nombré, la interleuquina 7, que favorece más que nada la supervivencia y la expansión de precursores comprometidos en linaje T y B, la interleuquina 5, que favorece la diferenciación, proliferación y activación de eosinófilos, la interleuquina 3, que favorece la formación de TCD4, el factor estimulador de colonias de granulocitos macrófagos y el factor estimulador de colonias de macrófagos y el de granulocitos, que van a favorecer fundamentalmente a los progenitores de estas familias, de los granulocitos, monocitos, ¿sí? Ahí van a estar favorecidos. No voy a hacer hincapié en todas las citoquinas porque simplemente se las quería presentar para que vean que son muchas las citoquinas. Simplemente sepan que existen y las vamos a empezar a usar la clase que viene. Hoy fundamentalmente quería que sepan y entiendan cómo funciona el complemento, cómo se activan, qué funciones importantes tiene el sistema del complemento, por qué el complemento no se activa sobre células propias, y eso es lo que tienen que rescatar de la clase de hoy, ya que sobre citoquinas vamos a hablar más que nada la clase que viene. ¿Está? Bueno, no sé si quedó alguna pregunta por hacer. Las antiinflamatorias, el factor de necrosis tumoral beta, la interleuquina 10, y ya les voy a dar, cuando en la clase que viene demos inflamación, les voy a dar específicamente las que son antiinflamatorias, porque tienen que ver con la transformación de un linfocito, perdón, la transformación de un macrófago
en una isoforma antiinflamatoria y bueno, ahí aparecen todas estas citoquinas, ¿sí? Estas, las que le nombré, la interleuquina 10 y el factor de necrosis tumoral beta, son las más importantes, ¿sí? Después vamos a ver las otras la clase que viene. Hoy les quería contar simplemente que hay muchas, cada una tiene una función particular. Las funciones las vamos a analizar en las próximas clases. ¿Sí? Sepan que hay proinflamatorias, antiinflamatorias, están las que sirven para la diferenciación de la inmunidad adaptativa y están las que son fundamentales para la hematopoiesis. Es como que hay grandes grupos y están divididas en esas funciones. ¿Está? Bueno, chicos, si no hay otra pregunta, por hoy finalizamos la clase. Hasta acá sería la clase de hoy y los espero en la próxima clase, que es importantísima, y es la clase de inflamación. ¿Sí? Es importante la siguiente clase porque nos va a ayudar a entender cómo, con todo lo que dije hasta acá, de la inmunidad adaptativa forma un foco inflamatorio. ¿Sí? Todo esto que conté está en los capítulos que les subí, o sea que el material de lectura ya lo tienen. Los PDFs que están, esos capítulos que están, ya les sirve para ir viendo lo que les conté la clase de hoy. Bueno, nos vemos la clase que viene, chicos. Hasta la próxima. Chao.